La Tecnología, con Pablo Trinidad y Fran Blanco. Hola y bienvenidos a La Tecnología, un podcast en el que damos a conocer a empresas y personajes influyentes en el mundo de la tecnología y que se encuentran en nuestro entorno cercano. Os habla Pablo Trinidad y al otro lado de la fibra me acompaña el gran Fran Blanco. ¿Qué tal, Fran? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, hoy nos vamos a ir a uno de esos casos de emprendimiento de una persona muy joven y vamos a viajar a Barcelona. Genial, porque la verdad es que aquí en La Tecnología Entrevistas somos de extremos y si en el primer episodio nos centramos en gente con mucha experiencia, ahora vamos con un poquito más de empezar, ¿no? De bueno, startup. De experiencia concentrada, ¿eh? Efectivamente. Pues en sí. el tiempo, quiero decir, por supuesto. Pues sí, hoy nos vamos a descubrir a un personaje. Volvemos a Barcelona, que tenemos ahí un polo en el que nos dedicamos, parece que tenemos una sucursal allí. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que tiene nuestro invitado que contarnos hoy. Venga, pues vamos allá. En este capítulo conectamos con Barcelona para hablar con Bernat Ripoll, co-CEO de Holded. ¿Qué tal, Bernat? ¿Qué tal, Pablo? Hola, Fran. Hola, muy buenas. Bien, además, bueno, todavía no estamos en formato vídeo, pero sí que Bernat tiene unas vistas envidiables en el fondo, porque, bueno, la verdad que Holded tiene unas oficinas que nos gustaría estar allí echando un vistacillo. Pero bueno, nos tenemos que conformar con la distancia en estos tiempos que corren y bueno, nos refugiaremos en los clásicos porque en esta 10ª temporada vamos a continuar con la pregunta rompehielos. Va a ser siempre la misma, un poco para resolver ese dilema que teníamos desde el primer momento, ¿verdad, Fran? Efectivamente, y entonces pues vamos a iniciarla pues con la pregunta, ¿la tortilla de patatas con o sin cebolla? Siempre sin cebolla, todo sin cebolla. Bien, la gente que sabe es sin cebollista. Es más del Team Pablo, efectivamente. Sí. Yo soy más con cebolla porque, bueno, ahí también le da un gustillo especial, pero bueno, también hay que respetarlo. ¿Pero por qué? ¿Porque no te gusta la cebolla o porque quien sabe hacerla bien no necesita más material? Te compro la segunda, pero la primera también. Imposible nada con cebolla. Al tema alimentario me quedé atascado hace unos años y estoy feliz. Además, es el enemigo de las reuniones, la cebolla. En fin. Bueno, pues Yo creo que ya sabemos, efectivamente, ya hemos roto el hielo y nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a ver a qué se dedica un co-CEO en Holded. ¿Qué me dedico? ¿Cuál es mi día a día o por dónde? Bueno, ¿cuáles son tus funciones, sobre todo, en Holded? Vale, pues la primera y única en verdad es que la empresa siga creciendo. O sea, al final, pues la evolución de Holded desde hace años es montar algo desde un equipo muy pequeño, yo, mi socio, hasta ahora que somos pues más de 90 personas, y el tema es pues seguir montando, seguir poniendo las siguientes piedras para que eventually pues podamos ser 150, 200, 300 o los que tengamos que hacer, ¿no? O sea, al final es intentar ver cuál es el día de mañana y cómo construimos para el día de mañana. Bien. Qué bueno. Bueno, ya sabemos dónde está el norte, ¿no? Y a dónde llegaremos al final de esta historia. Pero mientras tanto vamos a ver tus primeros pasos, ¿no? Efectivamente, así que, Bernat, ¿cuál fue tu primer contacto con un ordenador? Pues empecé desde muy pequeño. Mis padres son educadores sociales, o sea, no tienen. Mucha gente piensa que fueron mis padres, ¿no? Los que eran programadores o etc. Mis padres son educadores sociales, pero no sé por qué, pues a mí me gustaban. Empecé con Windows 3.11. Hace, no sé, pues si el Windows 95 salió en el 95, pues el 3.11 salió antes. Yo nací en el 91.
pues imagínate, ¿no? Y a partir de ahí, pues por temas familiares, tenía familiares que les gustaban los ordenadores, entonces pues mi hobby de fin de semana era pues que ellos venían y me traían un CD con las nuevas aplicaciones, ¿no? O con cosas. Para mí eran como los toys, ¿no? Era jugar con cosas informáticas. Entonces, no sé, empecé súper temprano. Qué bien, la verdad es que por fin me siento identificado con un invitado, porque normalmente suelen ser mucho más tempranos, ¿no? Lo que se llama retroinformática, ¿no? Los que somos de la era Amstrad o de Spectrum, ¿no? Que somos un poquito más antiguos. Los que sois de la generación X86, ¿no? Bueno, pues ya habéis vivido el sistema de ventanas, ¿no? Entonces, eso se suele ver quién utiliza BIM como editor y quién utiliza Visual Studio y cosas así. En fin. Yo utilizo BIM, ¿eh? Sí, bueno. Yo solo lo dejo nota. Bien, pues entonces... Utilizaba. Bien. Bueno, sí, porque ahora no tienes tiempo. Okay. Correcto. Bien, la vida del CEO es lo que tiene. Es lo que ocurre mientras prometes que algún día volverás a programar. En fin. Bueno, antes de continuar con la evolución, ¿en qué momento empiezas, porque tú sí tienes cierto gen autodidacta, a interesarte por el mundo de la programación? Pues la verdad que yo de pequeño siempre quería crear cosas físicas, ¿no? Quería construir cohetes y pensaba en coches voladores. O sea, era como mi sueño de cuando era pero pequeño. Pero vengo de familia súper humilde, entonces para mí testear y probar cosas era imposible, ¿no? O sea, intentar, yo qué sé, montar un mini robot, aunque no sé ni cómo lo hubiera podido hacer, pues era imposible. Entonces, pues no sé, con 7 años que recuerdo que empecé no lo llames programar, pero empecé con HTML, a montar pequeñas páginas web con PHP, ahí sí que empieza un poco la programación, y tenía pues 7, 8 años, y era un poco pues lo que me permitía pues crear cosas sin tener ningún tema económico, ¿no? Era gratis, ¿no? No necesitaba comprar piezas de Lego, ¿no? O sea, creo que el Lego empecé desde súper pequeño y creo que eso es lo que me empujó a crear cosas. Luego, obviamente, como no podía costeármelas a nivel físico, pues la informática era gratis. Y creo que a partir de ahí pues fue un non-stop. Bien. Además, no tienes trastos por medio de la casa, que eso siempre es una ventaja con tus padres. Correcto. Bien, entonces, bueno, supongo que ahí empezarías poco a poco pues a interesarte por otras cosas. Pero ¿en qué momento, qué ocurre entre que empiezas a programar y que decides que tu futuro profesional inicialmente va a pasar por la ingeniería informática y das el salto a los estudios? Yo creo que eso nadie lo piensa, ¿no? O sea, sin comentar ahora el modelo educativo, ¿no? Pero cuando eres pequeño y te gusta algo, pues hay gente que tiene suerte y sabe lo que le gusta. Pues en mi caso sabía que me gustaba la informática, entonces ya ni lo dudaba, ¿no? Era pues bachiller a modo rápido y luego voy directo. Y encima, como la nota de corte era un 5, pues me importaba poco, ¿no? Pasa que esto es como es el go-to automático que creo que tenemos todos, o al menos tenemos todos los que tenemos la suerte de saber lo que nos gusta, y fue un poco sin pensar, ¿no? Duré poco. Evidentemente. Bueno, ya conocíamos esa respuesta. Digamos que somos, en ese sentido, políticamente incorrectos en este programa. A pesar de venir de la universidad, pues nos gusta también conocer los casos de abandono universitario, ¿no? En este caso, ¿por qué decidiste abandonar la carrera de ingeniería informática? Cuando empecé la carrera tenía 17, 18, o sea, soy 17 creo, soy del octubre, y justo antes, ya empezando a los 16, 15, había empezado a montar pequeños proyectos. Para mí no eran startups, de hecho yo no sabía que era una startup, yo pensaba que una startup era como una entidad diferente, ¿no? Y que tenías ayudas y tenías cosas porque era muy molón. Yo simplemente pues montaba, o sea, lo he dicho, ¿no? Venía de familia humilde, entonces pues yo quería hacer snowboard. Y porque a los 15 lo descubrí, porque pues con el tema de informática pues tenía tiempo y por las tardes hacía skateboard en mi pueblo y de repente un día pues en un viaje del pueblo me llevaron a la nieve y fue un wow, qué fino. Entonces empecé a hacer snowboard y yo cuando hay algo que se me pone entre ceja y ceja pues pierdo un poco el norte, ¿no? Y voy all in. Entonces yo quería dedicarme al snowboard a modo primero amateur para divertirme. Y empecé a hacer, o sea, vi que la informática era mi herramienta para hacer dinero, ¿no? Entonces, mi primer trabajo
fue a los 16 años en McDonald's. Curré un verano porque quería irme, o sea, curré antes del verano porque quería irme en verano a la nieve, y mis padres fueron, te ayudamos un poco, pero demuestra de verdad que de verdad quieres ir a hacer snowboard, ¿no? Y fueron, vale, no te preocupes, ¿dónde tengo que aplicar? Aquí me cogen instantáneo, pues toma currículum. Entonces, a partir de aquí, pues empecé a ganar algo de dinero con la informática y monté un par de proyectos que, lo he dicho, no eran startups, eran simplemente páginas web con Stripe, con el que intentaba ganar dinero. Entonces, cuando llegué a la informática, ya estaba en una situación diferente porque tenía un proyecto pues que daba dinero suficiente como para vivir, y pues al meter horas y horas en el snowboard, pues eventually me convertí en profesional español y empecé pues a viajar por el mundo entrenando en Estados Unidos, en Austria, y bueno, y creo que al final todo esto fue la universidad ni me estaba apoyando en mejorar como informático, porque bueno, pues me podía aportar otras cosas que yo en ese momento pues igual no buscaba, ¿no? O no necesitaba, y me estaba distrayendo de la ejecución de pues montar mis proyectos, de dedicarme al snowboard y de hacer lo que a mí me gustaba. Uh-huh. Bien. Ahí hemos sacado uno de los ingredientes principales de la historia, que es el deporte, ¿no? Y al final, entonces, la informática era un vehículo para pagarte el vicio, hablando mal. Tal cual, ¿no? Vale. Oye, ¿y cuál era el negocio ese que te daba para el vicio? Pues empecé, había un tema, una persona de mi pueblo que tenía una empresa de GPS y yo empecé de modo ayudándole. Pues hice como un copy-paste de una parte, entonces empecé a montar como unos servidores de una aplicación de rastreo de GPS y pues a partir de ahí pues empecé a ganar dinero, ¿no? Entonces fue eso. Entonces pues tuvimos malentendidos, dije, vale, no te preocupes, lo monto por mi cuenta. Entonces lo volví a montar y al final pues tenía esto. Luego conocía mucho a la gente de Nasty Mondays de aquí de Barcelona. Es un grupo de fiestas y me di cuenta que no tenían, por ejemplo, ninguna aplicación para gestionar sus guest lists, ¿no? De invitados, etc., ¿no? Pues monté algo y lo empecé a vender pues desde clubes de aquí de Barcelona pues, y bastante en Dubái. Entonces, pues bueno, pues tenía estos dos, llámalo chiringuitos informáticos, que daban dinero y podía pues costearme hasta pues empezar a tener sponsors y que me pudieran ayudar económicamente porque el tema del snowboard no es el fútbol, ¿no? Aunque estés a nivel bueno, incluso en España, pues sí, de hecho también un poco pues a todos los que lo están intentando, pues es complicado. Entonces, pues o hacía esto o era imposible. Bien. Entonces, bueno, ¿en qué momento acaba invirtiéndose esa moneda y el snowboard lo dejas de lado y te centras más en el mundo de la informática? O sea, a mí al final montar cosas es lo que me flipaba. Lo bueno de la informática, o sea, lo bueno del snowboard es que yo entrenaba pues de 9 a 1 del mediodía y igual estaba en Estados Unidos, ¿no? Con lo que al final pues de 2 a 12 de la noche estaba completamente aburrido y congelado. Pues eso dais mucho tiempo, ¿no? Para pensar, y al final pues si no estás estudiando y al final yo siempre he sido muy proactivo de estudiar, de formarme, de conocer las cosas, y siempre es como intento pues aprender algo nuevo, pues siempre tenía ganas de hacer cosas, ¿no? Y hasta que llegó un momento que tenía estas dos mini empresas, bueno, de hecho ya eran empresas, y las tenía con socios para que básicamente ellos los podían llevar y yo pudiera seguir haciendo snowboard, ¿no? Que era lo que en ese momento me gustaba, sin mirar el dinero, sin mirar nada, ¿no? Era simplemente vivir el ser feliz en ese momento. Entonces, en un viaje a Austria, de hecho estaba yendo para Austria en coche con unos amigos y de camino a Austria dije, guau, ya tengo un lío porque financieramente pues ya no era tan fácil, mis impuestos a nivel de personal, de empresa, de saber cuánto facturo, etc. Y de viaje a Austria dije, hostia, Dubái, voy a montarme una herramienta para mí, ¿no? A modo muy, muy private. Y compré el dominio de holded.com en una gasolinera de camino a Austria, literal. Entonces llegué a Austria, monté Holded y yo creo que a partir de ahí pues se fue invirtiendo, ¿no? Cuál era mi prioridad principal. Bien, entonces, bueno, evidentemente tú conoces cuál es tu problemática a nivel de negocio, ¿no? Porque claro, herramientas hay un montón, herramientas de gestión, digamos que Holded no lo hemos comentado aún explícitamente, ¿no? Pero no deja de ser un sistema de gestión empresarial, ¿no? Un ERP, por decirlo de alguna forma, ¿no? ERPs hay a patadas, ¿no? Es un negocio que parece que es difícil de innovar ahí, ¿no? Si tú hubieras tenido la idea desde el primer minuto de montar un ERP, o
¿realmente crees que hubiera ido a algún lado? ¿O el haber pasado por ese punto de ser un proyecto privado y personal, sabiendo que estás buscando el santo grial de la herramienta que encaje perfectamente en lo que tú necesitas? Si eso te ha ayudado, si te hubieras frenado simplemente el empezar a hacer un RP de cero. Sí, yo creo que las ideas están sobrevaloradas y siempre es más en la ejecución, ¿no? En el sentido de, creo que la idea de lo que ahora es Holded, pues no era ni consciente, ¿no? En ese momento de la que podíamos liar. Todo empezó, pues eso, ¿no? Pues fue un side project personal para mis finanzas, conocí a mi socio, hablamos, pues nos gustamos a nivel de business y dijimos, oye, ¿por qué no le echamos un par de horas más, ¿no? Y así empezó Holded, a nivel serio, hasta que los dos, pues dejamos nuestras otras vidas profesionales. Él tenía una empresa de retail y yo el snowboard y nos centramos. En ese momento era complicado lo que dices, nos costó muchísimo conseguir la primera inversión, o sea, de hecho estuvimos más de 6 meses para levantar 30.000 euros, era imposible y era por lo que dices, ¿no? Porque estábamos intentando reinventar un sector aburrido, gris, pocho, que habían 1000 aplicaciones a patadas. Nos centramos en hacer algo bonito y en la ejecución. Creo que no hubiera podido tener la idea de lo que es Holded en ese momento y creo que sí que fue súper importante el irlo haciendo poco a poco, ¿no? En un principio, sin pensar... Sin querernos hacer ricos, ¿no? Sin querer montar lo que Holded es ahora, ¿no? Simplemente nos gustaba la idea, sabíamos que hacíamos algo diferente y nos gustaba el día a día, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, llámanos locos, ¿no? Pero le dimos caso. Bien, bien. Entonces, bueno, es un proyecto que se te va de las manos, ¿no? Que bueno, que vais... entiendo que, como todos los proyectos, pues se va pivotando, se van cambiando las prioridades, ¿no? Se va uno centrando en los aspectos más importantes, menos y que aportan más valor, ¿no? Pero ¿cuál es la distancia, digamos, de lo que es hoy a lo que era en un principio? ¿Es mucha la distancia o simplemente es una cuestión de que habéis aprendido a venderos mejor? Evidentemente, funcionalmente sí que se irá incrementando, pero sobre la idea inicial. A nivel de producto, a nivel de compañía... Sí, a nivel de producto, evidentemente de compañía no es lo mismo gestionarte tú que en el 90. Correcto. A nivel de producto ha evolucionado muchísimo porque al final ahora Holded ya no es solo el producto en sí, ¿no? Es un poco la marca, todo lo que lo acompaña. Intentamos dar voz a nuestros clientes, los vídeos. Queremos que el brand... O sea, es como que el SaaS siempre se ha visto o siempre se ha hecho en general de forma un poco geek, ¿no? Rollo, tengo un muy buen producto y eso es súper importante. De hecho, es lo más importante. Nos intentamos rodearlo, ¿no? Entonces, con el tamaño de la empresa y con los recursos, pues hemos podido rodear el producto de muchas otras cosas que son menos tangibles, pero son muy importantes. Y a nivel de producto, pues lo mismo, ¿no? No es lo mismo montarlo entre 2 personas, yo programando, que ahora pues tener un equipo grande de muchos ingenieros buenos que entre ellos ya pueden, pues bueno, es otra forma completamente diferente, ¿no? Y esto pues nos brinda, o sea, nos abre un mercado de posibilidades de cuál pueden ser los futuros de Holded a nivel de features, a nivel de proyecciones y de todo, que antes pues ni hubiéramos pensado, ¿no? que eso era posible, porque lo que dices es un proyecto que de hecho al principio se nos fue de las manos, ¿no? Luego lo pillamos fuerte y ahora está controlado, ¿no? Pero sí fue un buen roller coaster. Bien, oye, y bueno, yo tirando aquí de hemeroteca, sí que tengo que la primera inversión de diciembre del 2016, o por lo menos ahí fue la noticia, y era $250,000 de Business Angels. ¿Qué es lo que se hace con ese dinero de primera? En ese momento, yo recuerdo que el momento que me ha impresionado más de ver dinero, porque yo nunca he tenido dinero personalmente, lo que más heavy viví fue pues la primera, bueno, pues levantamos 200.000 euros más o menos, y la primera transferencia de 30.000 era wow, no me lo creo, ¿no? Rollo, 30.000 euros juntos en una cuenta bancaria. Realmente era increíble. Luego, básicamente, ahora lo veo desde otro punto de vista a nivel de empresa, porque ahora los costes son súper elevados. Pero lo que hicimos con ese dinero básicamente es montar un primer equipo, porque al final nosotros teníamos que escalar y hacer un producto que fuera funcional, ¿no? Lo bueno es que teníamos ya las skills entre yo y mi socio de poder montar algo y poderlo vender, que al final no solo es el producto, ¿no? Pues es el customer success, el modelo de venta, el mensaje, la landing, las redes, hay un montón de cosas, ¿no? Lo que comentaba que envuelve el producto. Entonces lo que hicimos con esos 200.000 euros, creo que montamos un equipo de unas, no sé, 10 personas, 6 personas, y al final un poco vivíamos el día a día, ¿no? Al final con 200.000 euros, aunque ahora suenan un montón, si coges y lo divides por un sueldo medio de 25 más impuestos, 30 y pico, ¿no? Pues es que no dura 6 meses, ¿no?
Pero bueno, fue pues ir fichando poco a poco y ir viendo cómo las métricas funcionaban, ¿no? Al final estamos en España y básicamente en todo el mundo. Hay mucho dinero para invertir. Lo que faltan son proyectos buenos con gente que tenga ganas de hacerlo subir, ¿no? Uh-huh. Y fue eso. Uh-huh. Y oye, ¿y cómo? Porque bueno, sí que tengo aquí referencias de que estuviste relacionado con Seed Rocket, si no recuerdo mal, que fue uno de los inversores al principio y tal. Bueno, digamos, ¿entraste dentro del circuito aceleradoras y tal o fuisteis por libre? Nosotros siempre hemos sido muy haters del concepto de advisor for equity, o sea, de gente que te da consejos a cambio de tantos porcientos, ya sea una incubadora, una aceleradora, un business angel o quien sea, ¿vale? Uh-huh. O sea, el equity es dinero y ya está, y más en un early stage. Porque si no, pocas veces cumplen las expectativas, ¿no? Y es muy complicado ponerlo en la balanza. Entonces, como lo que nos gustó de Seed Rocket es que no había nada de equity, era Seed Rocket, no les hago selling, ¿no? Pero la parte guay de esta gente era que eran emprendedores de éxito, que habían montado proyectos más grandes y más pequeños, y bueno, pues como emprendedores, algunos retirados y algunos no, pues decían pues hacer un poco de give back a la gente y decir, vale, pues mira, nos juntamos, hacemos ¿cómo se llama? Un campus que simplemente seleccionamos 10 proyectos o algo así y durante una semana pues les damos charlas, ¿no? Y las charlas eran pues venía un CTO de una empresa, el de finanzas de otra, el CEO que había vendido, unos que no habían vendido, por ejemplo, pero que tenían un EBITDA súper positivo, ¿no? Y era básicamente darte a conocer a gente que había montado cosas porque al final las experiencias cuestan, ¿no? Es algo que, por ejemplo, la universidad no te enseña. Entonces, a partir de aquí no hay ningún formato, fue terminar el campus. Hicimos buenas relaciones y a partir de pues, unos cuantos business angels de ellos pues decidieron que querían invertir a nivel personal y así es como conseguimos parte de los primeros 200.000. Pero fue completamente por libre. Bien. Y en algún momento en estos arranques teníais el negocio generó suficiente para por lo menos saber que no teníais solo 6 meses de gasolina, sino que podíais sobrevivir. ¿Cuándo llegó ese punto? No, nunca he llegado. De hecho, no. Ahora tenemos el control, o sea, ahora si hay algún cliente escuchando, que no se preocupe, porque ahora sí que podemos tener el control. Al principio eres tan pequeño que el concepto de EBITDA no importa, ¿no? Porque al final es como cada euro que generas lo tienes que, o sea, tú al final si tienes una máquina que hace dinero, no quieres quedarte ese dinero, quieres con el dinero que te genere, pues lo vuelves a meter, ¿no? Imagínate que tienes una máquina que por cada euro te genera 1,01. Pues todo el dinero que saques lo vuelves a meter, ¿no? Y es un poco el concepto. Esta máquina la puedes parar cuando decides pararla, ¿no? O cuando ya no te genera ese 1,01 o 1,5, lo que sea, o cuando ya, bueno, pues a nivel de empresa ya empiezas a ganar dinero y tienes otras prioridades. Nosotros ahora lo que queremos es poder mejorar el equipo de producto, mejorar el equipo entero, entonces todo el dinero que generamos lo volvemos a meter para fichar más, fichar mejor y seguir mejorando como empresa. Bueno, pues después de esa inversión inicial, ¿no? De ese ir creciendo con los equipos, hay una cuestión que siempre solemos tratar, ¿no? Que es el problema del crecimiento en estos casos. Con respecto a esa idea inicial del producto, ¿fue difícil el ir transmitiendo la idea a la gente que se iba incorporando al equipo? ¿Había algún choque cultural? ¿Empezasteis a incorporar gente a lo mejor que veía la empresa de otra forma? ¿Cómo vivisteis desde dentro el crecimiento a nivel de equipo? Pues la verdad que siempre fichamos a gente que o sea, lo que has dicho, ¿no? A nivel cultural es súper importante. Al final nosotros no somos un corporate que fichamos por currículum. De hecho, el currículum nos importa poco. Ahora igual es un poco diferente, ¿no? Pero en ese momento es más qué te gusta hacer, ¿no? Porque al final es más fichar por actitud, ¿no? Entonces, como básicamente podíamos comer todos en una mesa, pues era muy fácil poder pasar el mensaje de dónde íbamos, ¿no? Ahora, de hecho, tenemos otros recursos, pero es diferente, ¿no? Y más con el tema, pues, COVID, remoto, ya os lo podéis imaginar, ¿no? Pues no es tan fácil conseguir inculcar el qué queremos hacer mañana a los 5 empleados que entraron nuevos la semana pasada. Pero bueno, retos diferentes. En ese momento, pues todos comíamos en una mesa y íbamos a comer todos juntos, entonces era fácil, ¿no? Simplemente fichábamos a gente que pensábamos que podían ser nuestros amigos, fuera de contexto, y que tuvieran skills profesionales, y de hecho la mayoría siguen con nosotros y han escalado a posiciones bastante altas. Uh-huh.
Bien, y bueno, luego sí que empezáis a cerrar rondas de inversión, ¿no? Todo esto toda esta jerga del mundo startup, de serie A, serie B, ¿no? Evidentemente estáis en un negocio en el que construir un producto que interesa a mucha gente requiere de muchas horas de programación, ¿no? Y eso al final pues es mano de obra, es lo que comentabas antes. Al final el dinero se va en tener gente, que es lo que te permite convertir el dinero en producto y ese producto a su vez en dinero, ¿no? Todo esto de cuando cerrasteis la primera ronda de inversión, que si no recuerdo mal era de 6 millones de euros, cambió la forma... La primera fue Perdón, dime. No, digo, la primera fue de 1,5. Vale, es verdad, sí. Me he saltado la serie A, la siguiente, sí, es que por aquí tengo... Sí. Sí, vale. Era el de 1,5 millones, pero bueno, en ese, digamos que fue ese momento de... vale, me estaba quedando corto de gasolina, menos mal que ha entrado esto. ¿Tuvisteis en algún momento esa sensación de no llegar, de que iba a llegar el día en el que os ibais a quedar sin gasolina? Nunca, la verdad que nunca nos hemos estado en esta situación porque por suerte o por hacer las cosas bien y por suerte, ¿no? Es un combo. Pues hemos montado un business que genera dinero, ¿no? Al final siempre entonces apretando las palancas correctas siempre podemos sobrevivir. Y siempre hemos querido levantar dinero con seguridad, ¿no? Ya no solo para nosotros personalmente, pero incluso para los empleados, para el futuro de la compañía, para nuestros clientes. Con lo que, por ejemplo, creo que cuando levantamos la primera ronda, que creo que la llamamos Seed Plus de Nauta, que era 1,5 millones, sí. Creo que en caja aún nos quedaban unos 150.000 euros. O sea, no nos habíamos quemado ni la mitad del dinero de la inversión inicial, porque hubo un apalancamiento de 50.000 euros más o menos. No, nos quedaban aún 100 y pico mil euros cuando levantamos el 1,5 millones. En la siguiente ronda, que eran de 6 millones, pues creo que aún en caja teníamos como 3,5 millones. Con lo que al final siempre... Hay cosas buenas y malas, ¿no? De hacer esto. La cosa buena es que pues perdemos menos pelo, ¿no? Nos ponemos menos nerviosos porque estamos tranquilos de que hay una seguridad. De hecho, pues el ambiente... No sé, pues hemos pasado el COVID y no ha habido ninguna baja por el tema COVID, ni ERTES, ni nada, porque siempre hemos estado en una posición económica muy buena, ¿no? La otra es que es verdad que podrías coger el dinero, terminarlo de exprimir a muerte, ¿no? Y luego decir, oye, me quedan 20 pavos al banco, voy a levantar ronda. El problema es que en ese momento eres una empresa frágil y ese momento es súper peligroso porque si llegas ahí, igual aceptas la primera oferta que llega, ¿no? Entonces, hemos preferido siempre, o sea, nos ha importado menos diluirnos un poco más por no terminar de exprimir el dinero, pero que tanto nosotros como inversores que ya teníamos a bordo, como empleados, como clientes, pues siempre dar seguridad. Uh-huh. ¿Y teníais una búsqueda activa de financiación o era algo que simplemente venía? El tema del dinero, yo antes de entrar en este mundo, pues era, oye, inversores, ¿no? Y eso debe ser un perfil de gente diferente, ¿no? Al final... lo más complicado fue Seed Rocket, o sea, fue la primera ronda, ¿no? Desde el principio, de entrar en el mundo. Una vez entras y tienes un buen producto, literalmente son ellos, ¿no? Los VC, los Venture Capital, tanto en España como en Europa, pues eso, o sea, hay muchísimos, hay muy, muy buenos profesionales, cada vez hay más knowledge, hay más entendimiento del que es un SaaS, del que es un B2C, ¿no? del que es, cualquier producto que pueda invertir un Business Angel o un Venture Capital. Con lo que cuando tienes un buen producto, vienen ellos. Y es más un tema de entenderte con ellos, de que te compren tu idea a futuro, ¿no? Un tema de valoraciones, de que encajes como persona, ¿no? Porque al final esto no es la bolsa, ¿no? Esto no es trading, ¿no? Te invierto hoy y mañana salgo. Siempre que hay, cada vez que haces una ronda, pues es un socio que entra, ¿no? Y puede entrar un socio para bastantes años. Entonces es más un tema de fit, casi como cuando contratas a un empleado, ¿no? Entonces cuando tienes un buen producto, de repente son ellos que te empiezan, ¿no? Y de hecho, cada ronda que hemos hecho ha sido igual. Decimos que abrimos la ronda, preparamos un deck y de repente pues llaman puertas. Bien. Pues bueno, nos estamos metiendo bastante en profundidad en este tema, porque además esta temporada vamos a tener unas cuantas entrevistas bastante relacionadas con el mundo de startup, de financiación, un poco por desmitificarlo y porque se vea el estado actual sobre todo de lo que es la inversión, ¿no? Que realmente lo que te comentabas antes, el dinero está ahí, hay mucho dinero, solo tenemos que enseñar cierta cultura de cómo crear empresas y no proyectos, ¿no? Entonces,
En ese sentido, evidentemente, lo que comentabas antes de que es más fácil, la ronda más difícil es la primera, seguramente porque no tengas todavía un producto cercano a algo atractivo, ¿no? Y es más complicado que cuando ya llevas cierto rodaje, ya los números responden y tal, ¿no? Pero aquí llega un momento en el que a lo mejor, bueno, os centrasteis, no sé si os centrasteis en el mercado español únicamente, bueno, supongo que es el más cercano. ¿En qué momento ampliáis vuestras miras, intentáis iros a otros mercados y qué os ha supuesto la internacionalización? Porque internacionalizar un producto como este, como un ERP, no es traducirlo, evidentemente es adaptarse a todas las legislaciones nacionales, ¿no? ¿Cómo anda el tema de la internacionalización en Holded? Pues es un tema complejo porque pues depende del producto, ¿no? O sea, hay productos que son fáciles de internacionalizar a nivel de producto, luego viene toda la parte que lo envuelve. Para nuestro caso es complejo y de hecho solo en España podríamos montar una empresa gigante, ¿no? Al final, si miras el market share que tenemos es bajo, ¿no? Comparado con lo de clientes potenciales que tenemos. Bueno, pues porque hay mucha gente que aún utiliza herramientas legacy, que aún no han tenido el tiempo a cambiarse. Es verdad que el COVID pues ha empujado, ¿no?, a la digitalización, pero al final, si de cada 10 empresas, no sé, una utiliza Holded, 0, algo utiliza Holded, ¿no? Sí, yo apostaría por el 0. Entonces, solo en España podemos crecer infinitamente, ¿no?, a nivel de compañía. El tema es que cuando quieres ganar velocidad, y esto, por ejemplo, es nuestro caso, yo en España pues podemos ganar velocidad, pero es complejo, ¿no?, porque al final, pues, aunque inunde más los canales, aunque haga más publicidad, pues a veces es complicado, ¿no? Porque es un tema de timing y de crecimiento de mercado. Entonces lo que intentas es, pues buscar un mercado que puede ser similar y que a nivel de producto pues sea sencillo, ¿no? En nuestro caso, pues decidimos que Francia era el proof of concept, ¿no? Que Francia era un buen mercado, y esto no es que Francia sea un buen mercado para todos, ¿no? Era un buen mercado para nosotros, mirando pues nivel de competencia en Estados Unidos, en UK, en Italia, en Alemania, ¿no? Y vimos que en Francia pues podíamos tener un filón de entrada, la localización era viable, y a partir de ahí pues empezamos, ¿no? A partir, por ejemplo, un proyecto que hicimos el año pasado es que fichamos a unas 14 personas que venían de MBAs, les llamamos country launchers, y eran pues 14 personas nativas de diferentes países para que hicieran exploración, ¿no? Pues imagínate, pues tuvimos desde Tailandia hasta Brasil, de Canadá, no sé, 1000 mercados, ¿no? Para intentar entender cómo desplegaríamos, ¿no?, en esos países. Y a partir de ahí pues recopilamos knowledge. De momento ahora estamos centrados en Francia y estamos preparando otros mercados. Qué bien. Bueno, eso es lo que al final permite crecer por volumen, ¿no? Y hacer que la empresa sea viable más allá de lo que es la propia inversión. Te quería preguntar en ese sentido, en la inversión, ¿en algún momento los inversores han salido, han hecho exit con las nuevas rondas de inversión, han decidido quedarse en la medida en la que la información no sea confidencial, evidentemente? Correcto. Pues los inversores grandes, o sea, los VCs, todos lo que han hecho es que en cada ronda han seguido invirtiendo, ¿no? Porque al final el modelo VC, ¿no?, para el que no lo entiende, pues es un modelo que tienes que multiplicar, pues no sé, por 3 en un 7 años. Entonces, si montan fondos, todo parece muchos millones, ¿no?, pero al final tiene un trabajo súper complejo, que es que tú imagínate, te montas un fondo de 100 millones y en 7 años tienes que volver 300. Ojo, ¿no? Que no es tan fácil, ¿no? Entonces, pues por eso son tan shark, etc. Y tú cuando pues entras en un VC a bordo, pues tienes que entender no cuál es su juego, ¿no? Cuál es su business plan, y te tiene que cuadrar a ti como idea y como partner de tu negocio. Entonces, los Venture Capital lo que hacen es que siempre que el negocio va bien y confían, pues ellos han seguido invirtiendo, con lo que no ha habido exits. Y donde sí que hemos tenido exits es en esos pequeños business angels que entraron en un principio y han tenido un múltiple abismal, ¿no? Y al final pues han dicho, vale, pues yo qué sé, pues gente que invirtió pues 5.000 euros al principio y han dicho, vale, pues saco la mitad a un múltiple muy grande, ¿no? Entonces esa gente sí que hemos tenido gente que ha salido, gente que se ha quedado, hemos tenido incluso business angels que han seguido invirtiendo, ¿no? Entonces yo creo que es más un tema de preferencia personal, y que hay gente pues que hace su recorrido, ¿no? Y es como, hostia, has invertido 5, sacas triple dígito, pues igual ya estás contento, ¿no? Sí, claro, no, evidentemente hay algunos que además no son inversores particulares, sino que representan a fondos, y los fondos tienen reglas.
Entonces, en esas reglas, pues, oye, que tienes que salir para pagar las pérdidas de aquellos proyectos que no han salido adelante y tal. Entonces, bueno, eso no quita que luego, incluso en algunos fondos, tienen ediciones, ¿no? Es decir, eso de buscar de 100 millones, es 100 millones este año, 100 el que viene, ¿no? Bueno, o abren varios fondos de forma que puedes encontrarte que uno sale pero a la vez entra con otro del mismo, ¿no? Es decir, que aquí hay muchos posibles movimientos dentro de este mundillo de la financiación. Lo que sí está claro es que si la gente no se va y se queda, es porque entiende que estáis en la línea de seguir creciendo y de seguir captando clientes, volumen de negocio y tal, ¿no? Sí, no, y está claro, ¿no? Si tú entras en los fondos, no es un fondo de 100, ¿no? Es una entidad que monta un fondo de 100 millones, ¿no? Y esos 100 millones los tienen que rentabilizar de forma X, ¿no? Y esos 100 millones los deployan en X proyectos. Por eso, a veces, igual para el que está empezando un proyecto, dice, ya, pero es que hay un fondo de 100 millones que no me quiere invertir 100.000 euros. Ya, porque igual un fondo de 100 millones quiere hacer, no sé, 20 inversiones, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene 50 empleados. Porque por un fondo de 100 millones no puedes tener a 50 empleados, ¿no? Por un tema de los márgenes. Entonces, ellos, para poder rentabilizar, tienen que hacer inversiones, pues como mínimo de 1 millón o de 800.000, ¿no? Entonces, igual, tu proyecto no está por eso decimos que dinero hay mucho, pero no es tan fácil deployar. Porque tú imagínate un fondo de 100 millones invirtiendo tickets de 50.000. El management de eso, ¿no? Pues sería... Claro. Imposible, ¿no? Ese es un juego. Entonces, es importante también en qué momento del fondo entras, porque si tú entras en un fondo que lleva 6 años activo, pues es lo que dices, ¿no? Igual el inversor puede hacerte un pushing porque igual quiere cerrar el fondo, no lo quiere cerrar, pero bueno, creo que todo esto ha mejorado muchísimo y tienen sistemas de traspasos, de cambios, de fondos que básicamente hacen apalancan otros fondos. Entonces, si les interesa mantener la posición, la mantienen. Uh-huh. Claro, porque al final, bueno, no eran tantos, ahora ya empieza a haber un poquito más de variedad dentro de esa variedad y eso, el aparecer nuevos productos financieros que les permitan a ellos tener cierta flexibilidad y tal, pero luego, claro, luego está ese tema de los múltiplos, ¿no? Aquí parece que está desde el capital semilla como que la siguiente ronda siempre es un por 10, ¿no? Está todo muy estratificado, ¿no? No viene eso un poco... en parte por lo estricto de las reglas, ¿no? Es decir, imagínate, sobre todo esto viene un poco por la siguiente pregunta. Imagínate que tú necesitas para continuar 800.000 euros y te encuentras fondos que invierten 400 o 1.600.000. Entonces no encajas, ¿no? A lo mejor estás buscando un producto, que la financiación no deja de ser un producto, que no encaja en lo tuyo. No hay reglas en ese campo de la financiación que sería bueno conocer, a lo mejor para no estar buscando algo que no existe, o ya digamos que existe desde tu experiencia suficiente variedad como para cubrir cualquier necesidad. Sí, yo creo que es un juego que creo que está bien que no hayan reglas, ¿no? Porque al final, pues, todos decimos que son muy sharp, ¿no? Los inversores, yo entiendo su juego y entiendo su posición, ¿no? Y no significa que no discuta, que no mantenga mi posición y que posiblemente hay veces que no estás completamente alineado, ¿no? Pero bueno, tienen un trabajo muy difícil porque al final no es fácil, ¿no? Rentabilizar, invertir en, por ejemplo, en nosotros, ¿no? 2 chavales que montan un RP con 25 años. Ojo, ¿no? Yo igual, por ejemplo, pues tampoco me lo hubiera creído, ¿no? No sé, es complejo. Entonces, yo creo que te vas aprendiendo, ¿no? Y te lo vas encontrando y al final, pues como lo dices, ¿no? El mercado del venture capital ha evolucionado un montón, pues hay ya diferentes, ¿no? Porque hay venture capitals que no invierten menos de 1 millón, hay venture capitals ahora pues que están haciendo más capital semilla, business angels que están montando como asociaciones para poder invertir en común y poder tirar tickets de 100, 150. Yo creo que si tienes un buen producto, una buena idea y no todo es un deck y palabras, ¿no? Que a veces también pues se busca mucho el inviérteme que tengo una idea y yo creo que aquí es donde está el fallo y obviamente que llega frustración, pero es que es casi obvio, ¿no? Porque al final es que ¿qué has hecho antes, ¿no? Para que alguien invierta en tu deck, porque las ideas ahora no diré que está todo inventado, porque seguro que no, pero hay mucha cosa inventada. Entonces es más un tema de la ejecución. ¿Por qué Holded ha triunfado? Nosotros hicimos un RP en el 2016, 2017. No era nada nuevo, ¿no? De hecho, no lo sigue haciendo. Es un tema de ejecución. Entonces, yo creo que con un buen producto consigues a la inversión adecuada porque existe, pero tienes que buscar. Bien. Y aquí yo creo que es buen momento para sacar esa nominación. El año pasado apareciste en la lista del 30 Under 30, es decir, de los 30 menores de 30 años de Forbes.
es una lista en la que hay poca gente, ¿no? También porque se conocen pocos casos de éxito para gente, digamos, que ahora ya se empieza a decir que un recién titulado pues no tiene el conocimiento, las habilidades para crear una empresa, ¿no? Sin embargo, tú empiezas con 25 años, ¿no? Creaste la empresa y además con un producto realmente complejo, que es un ERP. Es decir, si hay gente aquí que empieza, termina la carrera, no tiene ni idea de nada y encima no sabe ni de qué está hecha una nómina, pues imagínate un ERP, ¿no? No es digamos, desde tu experiencia, ¿crees que tu modelo de emprender siendo joven es replicable? Depende de tus circunstancias personales, de que a pesar de que tenías 25 ya tenías cierta experiencia en las espaldas. A ver, a nivel de programación es lo que me permitió poderlo montar. Yo al final siempre he sido muy ninja. Si hago lo que decía antes, ¿no? Si algo se me pone entre cejas, lo monto. O sea, si mañana se me ocurriera montar una marca de zumos de piña, por decir algo así, pues estoy seguro que cojo, lo monto, me voy a China, busco distribuidor y lo hago, ¿no? Creo que mucha gente siempre se deja influenciar mucho por el no se puede, ¿no? Hay una frase que me marcó mucho cuando estábamos levantando dinero, que es, pues había un agente, ¿no? Que tenía, pues no sé, unos 40 años. Yo en ese momento pues tenía, pues eso, 24, 25, y decían, vale, no, os invertiremos nosotros y luego pues nos repartimos las tareas y a partir de ahora lo pillamos los mayores, ¿no? Como muy bien hecho lo que habéis hecho hasta ahora lo pillamos. Y fue o sea, ¿por qué tú, por ser más grande o por tener más estudios o por tener más experiencia, te crees que lo vas a hacer mejor que yo, ¿no? Yo igual estoy muy loco y voy a tirar una línea recta que igual tú no estás viendo. Entonces yo creo que al final siempre le he tirado gas y lo sigo haciendo. Por eso pues hay muchos proyectos en Holded pues que siguen adelante, que conseguimos, bueno, que al final entramos en un mercado súper saturado y lo hemos sacado adelante, ¿no? O sea, al final yo tuve la idea y quise hacerlo, y eso es lo que me apetecía hacer, ¿no? Sin pensar si un RP era complicado. No era tan complicado lo que hicimos al principio, ¿no? Era un gestor de facturación, era hacer facturas, contactos, productos, y a partir de aquí pues fuimos entendiendo el mercado y lo fuimos complicando y simplificando a la vez. No sé si te he respondido, no sé si me he ido un poco, pero bueno. Bueno, al final es complicado también extrapolar las experiencias a otros. Nosotros intentamos contar las historias y que cada cual también saque sus propias conclusiones. Sí. Evidentemente tu escenario sí que surgía además de un problema de gestión, es decir, tú entendías la problemática porque la sufrías en primera persona, ¿no? Entonces, bueno, eso Correcto. Es diferente a alguien que termina la carrera y dices, voy a montar una startup porque han montado un concurso de ideas en la universidad y venga, vámonos aquí todos al bonito mundo de irnos a una aceleradora a hacer el elevator pitch, ¿no? Sí, yo creo que siempre lo hice, ¿no? O sea, fue empezando por pues lo que comentaba antes del McDonald's, ¿no? Que parece rollo sacado de historia, pero es vale, yo en ese verano, por ejemplo, pues quería ir a hacer snowboard, ¿no? Porque me apetecía. Y mis padres vale, si trabajas 3 meses, te damos. Pues, ¿qué hice? Pues buscar el sitio más rápido y más fácil de poder entrar, que era el McDonald's del lado de mi casa, Epic. Estaba ahí, a la semana estaba currando. Y curraba pues de 9 a 11 de la noche, sábados y domingos. Y por la mañana iba a la Molina a entrenar, ¿no? Entonces, el hacerlo, ¿no? El no quedarme solo en palabras, creo que es lo que ha cambiado, ¿no? En cómo he llegado hasta aquí. Creo que mucha gente tiene ideas, mucha gente dice que, no sé, que dejará el curro, que montará esto, que hará esto, que tenía una idea, ¿no? Pero, yo qué sé, me escriben 1000 conocidos de, oye, he tenido una idea, una app, no sé qué, oye, he pensado que es como, ya, pues ¿por qué no me vienes y me enseñas el producto, ¿no? O ¿por qué no coges y lo haces? Entonces, y creo que, pues siguiendo con el tema este de la uni o de los estudios, creo que generan gente poco segura, ¿no? Creo que como está evolucionando todo esto es poca seguridad. La gente sale con 24 o 25 años, se piensa que no es suficientemente. O sea, por ejemplo, yo tengo no soy anti, pero tengo dudas cuando veo a alguien que termina la carrera, ¿no? Y terminas la carrera, no sé, con 22 años, 23 más o menos, y tú sales y dices, hostia, he hecho lo mismo, o sea, un ingeniero informático ha hecho lo mismo que un ingeniero de telecomunicaciones, ¿no? En verdad, no sé, menos 2 asignaturas, que igual ni las hicieron, porque las combinaron con créditos haciendo fútbol, ¿vale? Entonces, terminan con 22 años y no se ven ready. Entonces, ¿qué hacen? La uni les vende un máster. Vale, vamos a hacer un máster en Big Data. Y el máster de Big Data te lo hace alguien que no ha trabajado nunca en Big Data, pero está allí. Entonces, tú aprendes Big Data y cuando terminas con 26 años, con 2 másters en tu espalda y 0 minutos laborales. Y eso, hay una parte de skills que ya no son informáticos, etc., que no los estás ganando. Y se ganan con hostias, en verdad, se ganan en estar en el mercado, en entender, en ver los problemas, ¿no? Y creo que eso no se forma. Entonces, si empiezas a descubrir eso
los 26 años, pues vas tarde. Bueno, vas tarde o conseguirás más tarde lo que otros han conseguido antes. No, y no tengo la solución, ¿eh? O sea, no sé cuál es la fórmula exacta porque la uni, o sea, enseña y nosotros fichamos a gente muy buena que viene de la universidad, ¿no? O sea, los conocimientos les da, ¿no? Pero falta un factor que no es soft, no es hard, no sabría cómo definirlo, que es más de aprender de la vida, ¿no? De cómo tirar para adelante cuando no lo ves. Y creo que eso falta y terminar una carrera y tener 2 másteres, es verdad, tienes un montón de conocimientos, pero te falta un montón más de cosas que normalmente terminan en inseguridad, ¿no? Muchas veces. Totalmente de acuerdo. Es más, estoy en el intento de cambiar las cosas en mi entorno local, ¿vale? Porque evidentemente te encuentras que se empuja a muchos chavales a montar startups. Es más, en plena crisis fue un intento por tener entretenido al personal, así de claro lo digo, ¿no? La culpa es tuya por no tener un empleo, no es que esté roto el mercado. Entonces, bueno, digamos que también hay mucho que mejorar en el entorno local. Aquí, antes de terminar esta sección y pasar ya a la siguiente, quería hacerte una pregunta sobre si tienes otros proyectos en mente o si de emprendimiento, es decir, si esto te ha gustado y realmente tienes otras ideas que quieres realizar, o si tu proyecto es hacer que el producto sea algo viable, que crezca y te encuentras a gusto en ese rol de CEO. No, ahora mismo queremos llevar Holded a la luna y es mi 100%, ¿no? del tiempo, porque al final pues es un juego, ¿no? Ahora pues tenemos recursos, obviamente mi vida profesional ha cambiado, ya no programo, me gustaba, a veces hago mis cositas del fin de semana porque me gusta, ¿no? Es mi hobby. Pero no tenemos muchas ganas de que Holded siga creciendo y la verdad que ahora mismo pues es que estoy al 100% absorbido por esto. No tengo un minuto libre. Y no vas a entrar en el clásico de circuito de emprendedor de éxito que se mete a financiar a otros chavales que están empezando, o todavía no te has picado ese gusanillo? Sí, ya nos ha picado. Esto lo estamos haciendo con mi socio, pero también es para, bueno, pues vemos a chavales con ideas y invertimos tickets pequeños, pero bueno, pues que con la suma de muchos tickets pequeños, pues también es lo que nos lo hizo viable a nosotros, ¿no? Y es un poco de give back a chavales que ves que les ves luz, ¿no? Que les brillan los ojos cuando te pitchean su idea. Y mola, ¿no? Ver cómo, no sé, pues si podemos tener el mismo resultado que tuvo alguien que puso un ticket pequeño en Holded, pues lo compro encantado, ¿no? Ríete del Bitcoin, por decirlo así. No, claro, y entonces en eso, realmente en este circuito, cada vez hay más inversores que vienen de haber emprendido personalmente, ¿no? No es gente que viene del mundo del capital simplemente. Eso nos está ayudando a que vayan madurando y a tener una mejor selección de los proyectos y de que todo, al final, el desarrollo del negocio tecnológico y de emprendimiento vaya creciendo. Sí, yo creo que sí, porque al final pues a Holded lo pueden ver como un referente, igual que yo veo como un referente pues a otras empresas, Globo, etc., ¿no? O cuando monté pues otras cosas más pequeñas. Y creo que gente como nosotros o como los que nos invirtieron en nuestro momento estén apoyando a nuevos proyectos, pues al final pues esta formación, vives experiencias, pues a mí me han contado pues qué haces cuando pasa esto, cómo buscas inversión aquí, cómo le picheas a cómo hablas con los otros, ¿no? Pues, y es lo mismo que si nosotros invertimos un ticket pequeño, pues podemos ayudar, ¿no? Pero siempre, pues que como he empezado, ¿no? De nunca dar dinero, o sea, dar equity por tips, yo tampoco lo haría. Creo que el equity es súper importante y lo que necesitan son recursos para crecer, y creo que los tips los damos porque si me gusta un proyecto o me gustan la gente que lo está invirtiendo, pues quiero ayudar, ¿no? En esa parte altruistamente. Uh-huh. Fantástico. Qué bueno. Bueno, yo creo que podemos empezar una nueva sección aquí en entrevistas y en este caso vamos a hablar de cómo otros pueden llegar hasta aquí. Así que yo creo que podemos, yo creo que la siguiente pregunta es casi lógica y es que para alguien que quiera montar una startup, ¿qué camino recomendarías? Yo creo que la respuesta es súper simple, es que la monte. O sea, literal. O sea, creo que la gente se queda muy en los pensamientos. Y también, no sé, una startup es una SL, ¿no? Es un proyecto con una
bueno, da igual, con una empresa detrás. El tema es qué es tu startup, qué es tu idea, ¿no? Quitando el concepto de startup, porque startup parece que las empresas no molan y las startups sí, ¿no? Pues es lo mismo. Es lo mismo. Parece que también que montar una startup sea muy guay. Ahora, de hecho, hay asignaturas de emprendimiento que me explota la cabeza cuando lo veo, ¿vale? O sea, siendo muy transparente. Creo que esto, pues, no sé, creo que no se tiene que enseñar, ¿no? Creo que se puede enseñar skills que te pueden ayudar a emprender, ¿no? Pero no a emprender. O igual lo que te enseñan está bien, pero utilizan un keyword molón y ahí igual es lo que me termina de fregar, ¿no? La palabra emprendedor, de hecho, no me gusta. No me gusta, yo hago cosas. Ahora parece que ser emprendedor mola un montón, ¿no? A nivel de keyword, y es como si eres empresario no mola, pero si eres emprendedor sí. Ojo, que es lo mismo, ¿no? O parece que cuando creces y te van las cosas bien, entonces ya no molas porque eres empresario, ¿no? Y creo que en este país es algo que a nivel cultural pues tiene que evolucionar, ¿no? El que ser empresario no es tabú, el hablar de dinero no tiene que ser tabú, y hay un montón de cosas que tenemos que evolucionar. Entonces, volviendo a la pregunta que me desviaba, que la monten, que si tienen una idea, que la monten. Yo creo que hay el concepto de la carrera de la rata, ¿no? Que es un libro de japonés, o bueno, que creo que está bien el concepto, ¿no? De que al final el problema es que cuando la montas, ¿no? Cuando das el salto, ¿no? No sé, yo a veces me han hecho preguntas de, entonces, ¿cuándo la monto? ¿Cuando tengo dinero para vivir 6 meses? O sea, creo que no hay ninguna regla, ¿no? Creo que no está escrito. Cada uno, pues a nivel familiar, tiene unas circunstancias diferentes. Yo, transparentemente, no venía de una familia que me podía apoyar. O sea, la monté porque quise y porque en ese momento, pues, tampoco tenía unos gastos personales súper elevados. Entonces, pues, podía sobrevivir con mis otros proyectos y iba haciendo, ¿no? Hay gente, pues, que financieramente puedes tener una mejor situación, pues, oye, que lo aprovechen y que le dediquen el 1000% a esto, ¿no? Y que no lo hagan solo porque ser emprendedor es molón y ahora está de moda, porque también no es para todo el mundo. O sea, ahora parece que todo es bonito y todo es brillante, pero hostia, igual he perdido 3 centímetros de pelo, noches sin dormir y taquicardias, ¿no? Es una buena montaña rusa. Entonces no es para todo el mundo. Yo no lo recomiendo. Si tú miras el tema de odds y las chances que tienes de conseguirlo, no está a tu favor. O sea, es mucho más fácil conseguir un empleo y cobrar 60.000 euros porque tienes una muy buena posición que hacer dinero siendo emprendedor. Efectivamente, lo que comentabas al principio, de que necesitamos más empresarios y menos emprendedores, ¿no? Porque si tú creas algo es para tener un negocio, ¿no? Que llegue un momento en el que seas autosuficiente, que genere recursos, ¿no? Y para eso la formación en cuestiones económicas yo creo que falta en todos los niveles, ¿no? En la enseñanza básica se habla de eso, de enseñar informática, eso por supuesto. Ya otros proyectos más exóticos como enseñar a jugar al ajedrez, ¿no? Pero de economía, cero, ¿no? Y tal vez yo creo que eso es uno de los debes que tenemos a nivel cultural, ¿no? Que la gente no sabe ni cuántos impuestos paga, ni cuánto cuesta mantener un trabajador, ¿no? Y esas cuestiones son fundamentales luego cuando vas a pedir dinero, porque hay gente que dice ¿cuánta pasta necesita? Y ni siquiera ha hecho las cuentas, te dice la idea que tiene, pero ni siquiera sabe cuánto necesita para poner en marcha un proyecto, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay mucho que mejorar y esperemos que el circo pues vaya. Pues yo creo que que eso precisamente con la incorporación de gente de la industria que ya tiene experiencia, se están cambiando bastantes cosas, ¿no? Seguro, o sea, mejorará seguro porque ya lo ha hecho y lo sigue haciendo. Simplemente pues que molaría que fuese un poco más rápido, ¿no? Y que desde abajo pues se inculcara a no generar gente con estudios, sino gente preparada, tanto para trabajar como para emprender, si es lo que de verdad les mola. Claro. Bueno, y cuando ya tenemos montada la startup, cuando ya se contrata a ingenieros, desarrolladores, ¿qué perfil se busca en Holded? Y digamos que ¿costó trabajo encontrar ese talento? Pues mira, el primer empleado que tuvimos, o sea, mi background era ingeniero, entonces cuando con Javi y yo ya montamos Holded, de hecho cuando levantamos dinero pues estábamos facturando 600 euros al mes con el producto, o sea, ya existía algo, ¿no? que habíamos montado con cero inversión, o sea, simplemente pues metiéndole horas y ganas. El primer trabajador de Holded fue un amigo mío de pequeño que había estudiado, de hecho, carrera informática, que de hecho empezamos juntos y él sí que la terminó. Y fue el primer empleado. Se llamaba Mark, empezó pues, con nosotros, estuvimos 3, luego el siguiente fue uno de ventas o de atención al cliente, pues para poder empezar a entender a los clientes. El tercero creo que fue un contable. El cuarto fue un tema de temas de contenido para generar un poco el blog y era un poco, pues vale, pues todos los departamentos que queremos montar, pues píllate una persona junior de cada departamento y la haces crecer contigo, ¿no? Y eso te llevará
primero la podrás contratar porque entrará dentro del rango de dinero que tienes en el banco, y si lo haces bien y lo ejecutas bien, probablemente te llevará, y la idea, pues todo funciona, pues probablemente te lleve al next stage donde pues o levantas más dinero o estás haciendo dinero o consigues levantar, o no sé, seguir creciendo el equipo, ¿no? Tanto sea por arriba o lateral. Entonces, esa combinación un poco de persona con experiencia y una persona más joven, eso al final no deja de ser un esquema de mentorización, ¿no? De ¿cómo se llamaba esto, no? Lo del maestro de taller, ¿no? El maestro y el discípulo. Sí, al final yo creo que es muy diferente, ¿no? El perfil que contratamos ahora que el perfil que necesitábamos cuando éramos 3 personas, ¿no? Cuando eras 3 personas necesitas a alguien que quiera currar 18 horas al día y que se desviva por el proyecto, ¿no? Sin importar, no hay revisiones salariales cada año, no hay un manager con unas reviews súper bien hechas, o sea, no hay nada, ¿no? Es una idea, es las ganas de hacer algo y lo haces. Es muy diferente al perfil que trabaja pues no sé, en una de las Big Four o incluso el perfil que podemos estar contratando ahora, ¿no? Que igual es gente que tienen más años, ¿no? Hablando de edad, que están en otro momento de la vida y que igual hace unos años pues no nos podían funcionar y ahora un tío o una tía casada y con hijos de 50 años pues nos puede ir de puta madre porque tiene una seniority y una forma de hacer las cosas que ahora nos va bien a nivel de stage, ¿no? Entonces, creo que el perfil de trabajador pues evoluciona, ¿no? Y hay gente que empezó con nosotros desde el principio y que ahora no está con nosotros, ¿no? Porque él igual es una persona que le puede gustar más un stage más inicial, ¿no? Donde las cosas son un poco más ninja, menos reglas, ¿no? Menos documentos, todo un poco más rápido, y ahora pues las cosas cambian, ¿no? Y hay gente que evoluciona con el proyecto y hay gente que no. Qué bueno. Bueno, yo creo que llegados a este punto también, digamos que normalmente nosotros tenemos una pregunta que es coger el DeLorean, ¿no? Y normalmente le solemos preguntar a nuestros invitados si podrías decirle algo a tu yo de hace 10 o 15 años, ¿qué le dirías? En este caso, el DeLorean yo creo que se nos va muy de largo y deberíamos pues de cogerlo un poquito antes, ¿no? Entonces, vamos a hacerle, por ejemplo, unos 5, 7, 10 años, puede ser a lo sumo. Si retrocediésemos ese tiempo, ¿qué le dirías a tu yo de ese momento? Ahora tengo 29, hace 10 años pues justo empezaba a competir en snowboard un poco en serio, entonces ni me imaginaba, ¿no? que ahora estaría aquí o que tendría esta forma de vida. No sé, yo le dijera que lo mismo, o sea, le diría lo mismo, ¿no? Si te apetece hacer algo, hazlo sin escuchar a los mayores, porque los mayores tienen un montón de ideas y experiencias inculcadas por bien y mal. Entonces, si a ti te apetece y lo ves y te funciona en tu forma del día a día, pues dale gas, ¿no? Y creo que, no sé, siempre he vivido con la frase del plan B distrae del plan A, entonces los evito y si el plan A me gusta y tal, pues le tiro. Y si no te gusta, te buscas otro. No, entonces no puede ser el plan A, ¿no? O sea, al final, y menos con, no sé, si es que son momentos, ¿no? O sea, sí, yo creo que es mucho más fácil emprender. Es diferente, ¿no? Porque cuando tienes, no sé, pues ahora, pues la experiencia que tengo ahora, pues obviamente lo haría todo, bueno, no lo haría diferente, ¿no? Pero enfocaría las cosas completamente distintas, etc. En ese momento, pues, por bien o mal, pues tienes menos knowledge, ¿no? Entonces, pero también tienes menos dependencia, igual no tienes ni un alquiler, no tienes nada, ¿no? Entonces también, pues salir de la carrera de la rata, ¿no? Aunque es un poco chocante el concepto, ¿no? Pero sí, yo qué sé, si tú tienes 26 años y lo que te importa es, bueno, ahora es imposible, ¿no? Pero lo que te importa es ir a tomar copas el fin de semana con los amigos, pues yo no lo podía hacer eso. No por un tema económico, porque no tenía tiempo, ¿no? Porque cuando tenía 15 años... mi día a día era, pues que es lo que me gustaba, ¿no? Me despertaba el finde y quería hacer cosas en informática, aprender, friquear, y es lo que me apetecía. Supongo que si no me hubiese apetecido, pues ahora no estaría aquí, ¿no? Y ya saber qué estaría haciendo. Entonces, no sé, le diría que si te apetece y lo ves como plan A, pues caso. Bien. Qué bueno. Bueno, pues podemos ya empezar en la última sección del podcast y en este caso vamos a entrar un poquito más en un terreno un poco más personal. Y en este caso queremos preguntarte cómo organizas tu tiempo. No tengo una agenda, ya sé que ahora mola mucho decir que la gente se despierta súper temprano y se va a dormir temprano y tal. Intento hacer un poco lo que me apetece o lo que me deja mi calendario, ¿no? Pues tengo bastantes calls durante el día.
evito que sean a las 9 de la mañana. Y pues mira, en Holded estoy pues de 8, mira, me despierto más o menos a las 8, trabajo desde casa una horita hasta que veo que las calles están despejadas y no pillo tráfico. Luego llego a la oficina sobre las 9, estoy de 9 a 8 más o menos de la oficina y luego me voy igual un rato al gym o me voy a casa a seguir trabajando. Esto es mi día a día actual. El día de antes era mucho más loco, podía hacer tranquilamente de 8 a 12 de la noche en la oficina sin parar. Sí, y fines de semana, pues la verdad que no puedo hacer nada porque estoy tan cansado de la semana que lo que quiero es descansar. Entonces, cuando me proponen planes es no, por favor, no es déjame descansar el fin de semana. Y es un poco es descanso y otra vez, si no es que trabajo. Bueno, ¿y algún sistema de, digamos, de productividad en ese para organizarte durante ese día? La verdad que no. La verdad que pues tengo mi agenda que está colapsada. Utilizamos Slack como comunicación y ahora mi vida es un poco pues pollo tras pollo y sobre todo pollos humanos, ¿vale? O sea, problemas, issues. Y simplemente pues es ir cerrando los fuegos, intentar concentrar el máximo de minutos posibles para poder trabajar, ¿no? Y para poder preparar pues qué es lo que tenemos que hacer a futuro, etc. Entonces intento concentrar horas y me las bloqueo en la agenda para que sean mis horas, aunque sea una fake reunión, pero decir, vale, pues esta tarde tengo reuniones. Mentira, me estoy bloqueando el calendario para que no me molestéis y pueda concentrarme. Bien. Oye, bueno, normalmente esta entrevista y en general en la prensa, estando en la lista Forbes de 30, por debajo de 30, aparece persona de éxito y tal, ¿no? Es como un estereotipo. Nosotros tenemos una visión del éxito un poco diferente y es que el éxito viene de ser capaz de encadenar una serie de días buenos, ¿no? Una serie suficientemente larga, ¿no? Así que aquí va la pregunta. ¿Cuándo dices hoy ha sido un día bueno? Cuando no discuto, cuando veo que el equipo, y a día de hoy, cuando veo que el equipo hace las cosas sin que me necesiten a mí ni a mi socio, ¿no? Sino al final ver que creas un organigrama, una empresa donde la gente hace las cosas y ves que la idea que tuvimos pues está ocurriendo en manos de otros, ¿no? Y que siguen la misma filosofía y las mismas ganas que teníamos. Entonces, cuando veo con días buenos, cuando esto se cumple unos cuantos días seguidos, ¿no? Pues cuando tengo pocos problemas humanos, cuando la empresa sigue creciendo y tengo tiempo para trabajar en lo que realmente quiero trabajar, ¿no? Y no me paso de call en call apagando fuegos. Bien. Bueno, nos has dicho que tienes un poquito de tiempo libre solo y, bueno, como has dicho, como mucho al gym así entre semana. Y llegados el fin de semana, por ejemplo, ¿a qué dedicas tu tiempo libre? Porque ya sabemos que lo has dicho que lo bloqueas, pero cuando lo bloqueas, ¿qué haces? Pues voy a romper un estereotipo que yo también tenía súper cruzado desde pequeño y de hecho me dio vergüenza contarlo a mi familia, pero hace 2 años descubrí el golf como deporte y te prometo que no sabía cómo contárselo a mi familia, ¿no? Pero la verdad que me tiene estoy completamente adicto porque es un deporte que si te sales de todo lo que lleva asociado, ¿no? Y yo creo que con el esquí antes también pasaba, ahora ya mucho menos, y creo que con el golf en unos años pues no habrá todo el tema este de estereotipo, del típico personaje rico, pijo, ¿no? Un poco faltón. Creo que, o sea, me flipa porque es un deporte que puedo ir solo, no dependo de nadie. O sea, ya dependo suficientemente en Holded, entonces es como igual un viernes por la tarde cojo, pillo el coche, los palos siempre están en el coche, me voy, estoy en una zona libre, ya se intentan que no gastar agua, o sea, ya sé que ecológicamente están mejorando un montón, por los que se pueden sentir más afectados, pero bueno, están haciendo las cosas mejor, pero es un deporte que puedes ir solo, que no dependes de gente, que lo puedes hacer en cualquier momento y la verdad que es a nivel de humildad es increíble porque siempre eres malo, ¿no? Y si eres una persona que te flipa mejorar, es que te pone a tono, pero cada día, ¿no? O sea, soy malísimo y mañana seré malísimo y en 20 años seré malísimo. Y eso me flipa, ¿no? Que alguien me ponga a tono sin tener que depender de nadie. Y así es como lleno mi tiempo. Bien. Bueno, yo la verdad que me dediqué 1 año y medio de mi vida al golf, que fue un paréntesis con una lesión de fútbol y entonces fue mi escapatoria, ¿no? Y era una vía para desfogar y eso, el momento en el que estás tú solo con la bola mirando para adelante y tienes esa pelea con tu propio cuerpo, ¿no? Y sí es un momento de concentración muy bueno, ¿no?
Sí, es que es increíble pues, porque si voy a jugar y una partida son 4 horas, porque me voy al campo, son 4 horas que no pienso en Holded, ¿no? Entonces ya digo, lo recomiendo a modo desfogue, a modo... es que es un deporte que siempre es malo, lo puedes hacer siempre, y si consigues quitar, por ejemplo, a mis padres, educadores sociales, les he comprado palos y han flipado, ¿no? Cuando hicieron el esfuerzo de, vale, no voy a pensar que voy a jugar a golf, sino voy solo a jugar a golf, y la verdad que les está gustando. Entonces, bueno, es mi vicio y es guay. Y hago snowboard cuando puedo o cuando se puede, ¿no? Con las nuevas reglas del COVID. Claro, porque bueno, el golf la verdad es que claro, es muy solitario, pero el snowboard necesitas un poquito más de personal ahí alrededor tuya y demás. Sí, por ejemplo, yo sé, pues el fin de semana me fui a Cerdaña, ¿no? Pues por la mañana snowboard, como rápido y por la tarde me voy a jugar a golf. Entonces esto es mi fin de perfecto, ¿no? Termino destrozado, el lunes no me aguanto, pero soy feliz. Genial. Bueno, y ya llegada así a la última pregunta, normalmente siempre permitimos, digamos, o dejamos al invitado que recomiende pues algún libro, alguna peli, alguna serie, actividad, porque digamos que todo, a ver, de deportes y tal está bien, pero seguramente en casa pues verás alguna serie, alguna peli o leerás alguna cosita. Así que si en tu caso, ¿qué es lo que tienes a mano? ¿Qué tienes, qué lees o qué le ves? Leo libros de empresas, de emprendimiento, de intentar entender experiencias de juego. Leer, lo que leo son sobre todo libros de emprendimiento, de empresas, pues no sé, pues uno que he leído recientemente es el de No Rules Rules, por el fundador de Netflix, que es muy heavy a nivel cultural, la verdad que mola mucho. Y luego a nivel personal, pues la verdad que no tengo mucho tiempo. Tengo Netflix y HBO como todos lo pagamos, yo lo miro poco, pero lo sigo pagando. Y no sé, te diría un Westworld o alguna serie así que me haga un poco de pensar, ¿no? Un poco más loca. Westworld, Billions. Tengo poco tiempo, pero no sé, de pequeño me gustaba Harry Potter. O sea, soy uno más. Bien, estupendo. Pues ojalá llegue el día en el que todo el mundo pague Holded como si fuera Netflix y HBO. Eso sería buena señal para todos. Bueno, pues con esto cerramos la entrevista. Muchas gracias, Bernat, por dedicar este rato a contarnos un poco tu trayectoria y los interiores del proyecto de Holded. A vosotros por darnos voz. Bueno, pues Fran, ¿cómo pueden encontrarnos nuestros oyentes si quieren mandar preguntas, sugerir invitados, lo que sea? Pues nada, tenemos nuestras formas de contacto, que como siempre en nuestro correo electrónico hola@tecnologeria.com, o pueden suscribirse en iVoox y en iTunes o en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Además tenemos un enlace en el canal tenemos un canal de Telegram que lo puedes encontrar en tecnologeria.com, donde abajo a la derecha tienes el enlace, y seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook como Tecnologería. Pues con esto cerramos otro caminito más en la 10ª temporada y seguimos encontrando gente interesante y esperemos que en los próximos sigamos esta línea. Nada, un saludo y hasta la próxima. Adiós.